Ok, buenas tardes, buenos días, de hecho, y bienvenidos todos a Español 221, Introduction to Hispanic Literature. Y hoy tenemos de nuevo el gran honor y privilegio de tener a mi colega Raúl Álvarez Moreno del Departamento de French Hispanic Italian Studies. Y vamos a comentar este cuento de don Juan Manuel del siglo XIV. Y bueno, ¿cómo empezarías tú, Raúl, una lectura de este cuento? Primero, saludos a todos y gracias, John, por invitarme a hablar de este cuento 35 del Conde Lucanor, escrito por don Juan Manuel, sobre lo que sucedió a un mancebo, o joven, que se casó, o que se casó con una mujer fuerte y brava, ¿no? Que era el título tradicional que tenía esta historia. Antes de ir directamente a cómo haría yo una lectura o lecturas de este cuento, me gustaría mencionar muy brevemente tres aspectos cruciales, ¿no? Para contextualizar un poco lo que voy a decir. Empezando un poquito con el tiempo de producción del cuento, pienso que es posible verlo a la luz de un contexto de transición y de crisis. El siglo XIV es una época muy convulsa, recuerda a veces un poquito a la que estamos viviendo ahora, de muchos cambios, de mucha crisis en todos los órdenes, religioso, político, la crisis del imperio, reyes muy débiles frente a los nobles, la guerra de los 100 años en Europa, que es la primera gran guerra mundial, digamos, con Inglaterra frente a Francia, social, la extensión del dinero y de las ciudades frente al campo, la crisis de la nobleza, incluso demográfico, la peste, ¿no? The Plague, ¿no? Aunque no afecta a nuestra historia, que es de 1335, la gran crisis es solo 10 años o 13 años después, ¿no? Y va a diezmar la población europea, ¿no? Entonces, una de las reacciones frente a esta ansiedad ante la crisis puede ser a veces también la contraria, la del Carpe Diem, como en el Arcipreste Ita, fue el refuerzo de estas estructuras de poder más tradicionales, como por ejemplo el patriarcado, ¿no? Como una especie de ancla, sobre todo y mediante el uso de la literatura moral. Los exempla, es uno de los siglos en los que eclosionan los exempla, las colecciones de cuentos morales, los sermones. El sermón es otro género que incluye muchas de estas pequeñas historias, ¿no? Entonces, primero, época de crisis, época compulsa, reacciona a eso. Otra idea que yo creo, otro aspecto contextual que merece relevante, ahora en relación más que al tiempo, al espacio, es que esta historia en concreto, pero otras de la colección del Conde Lucanor, son reelaboraciones algunas o muchas de ellas son reelaboraciones de historias de origen oriental. Esta probablemente se ha pensado que fuese de origen persa, donde está el actual Irán, ¿no? O árabe. Y en ese quiero resaltar la importancia que tiene España, la península ibérica, como espacio interseccional, como una especie de crossroads, ¿no? En estos comienzos del cuento, porque ahí tenemos la presencia de los musulmanes, de los árabes, convirtió a España en un punto de contacto con el oriente, entre el Oriente y Occidente, ¿no? Como una especie de puente. En esa línea de transmisión, desde que van la cuentística tradicional, viene la India, ¿no? Persia, Arabia, ¿no? Todo el mundo conoce, probablemente ha leído algo de Arabian Nights, el norte de África, España, y en el que jugaron un papel fundamental como traductores los judíos, ¿no? Una de las primeras colecciones es el Disciplina Clericales, de un judío aragonés. Entonces, esto también es importante. España como punto de encuentro y como puente hacia Europa de la tradición cuentística de origen de la India, Persia, árabe. Y otro aspecto que yo creo también en relación más al autor, a don Juan Manuel, fue un gran noble, un sobrino del rey, de un rey muy famoso para la cultura, Alfonso X el Sabio, y un hombre muy pragmático, y también, eso se ve en las historias, ¿no? Y muy orgulloso. Declaró incluso la guerra al rey Alfonso XI y también tuvo conexiones
digamos, con órdenes religiosas, en particular los dominicos. Eso puede también ser importante. Pero bueno, literariamente, que es lo que nos interesa, ¿cómo eso se traduce? Un nuevo concepto de autor y de la obra literaria, que son más modernos. Por ejemplo, don Juan Manuel dejará el manuscrito de su libro, de sus obras, incluida El Conde Lucanor, en un monasterio dominico corregido por él, para que todo el que quiera copiar esos cuentos vaya a esa copia que él dejó y los copie de ahí. Y esto que a nosotros es normal, en el concepto de autoría moderno, es muy distinto de la concepción general medieval de la obra literaria. Para un autor medieval como el arcipreste de Hita o el autor del poema del Miocid, la obra pertenecía a la colectividad. No era algo cerrado. El arcipreste de Hita acaba el libro El Buen Amor diciendo: el que sepa trobar y quiera añadir o cambiar algo de estos versos, de esta obra, lo puede hacer. Sin embargo, don Juan Manuel, no, esta es la obra y la dejo aquí. Entonces, y eso es importante también porque dentro del cuento, que está muy asociado a lo oral, cambia mucho, ¿no? Generalmente de una versión a otra. Entonces, no me gusta la expresión, pero es el primer autor en español con voluntad de estilo, que cuida mucho la forma, la expresión, y es el primer gran prosista en español. Y ya se ve el español más maduro, más sofisticado, frente, por ejemplo, al español de Alfonso X o de otros contemporáneos. Ya es un español, y es un español que incluso en la versión que estamos leyendo es un poquito más modernizada, pero que incluso en la versión medieval se puede leer casi, frente a otros autores como a Chaucer en inglés, ¿no? Que yo, el inglés de Chaucer, el original no lo entiendo, básicamente, es otra lengua. Sin embargo, a don Juan Manuel ya se puede leer, ¿no? Ya el español ya está un poquito modernizado dentro de los estándares que nos ocupan, ¿no? Y eso en relación a esto, ¿no? A estos elementos contextuales, ¿no? Muy interesante porque, bueno, entre otras cosas, y vamos a hablar del cuento mismo pronto, pero es un cuento sobre, bueno, cómo imponer el orden, ¿no? Ujú. Y como estás diciendo que si esta fue una época de crisis, hay una ansiedad sobre el desorden, ¿no? La Ujú. posibilidad, no, la realidad quizás, Ujú. ¿no? Del desorden. Entonces la pregunta es cómo, bueno, cómo imponer o reimponer el orden, hasta incluso, como dices, en términos lingüísticos, literarios, ¿no? O sea, Ujú. imponer el orden literario, así debe de ser, ¿no? Estos Sí. son los límites, porque también es Ujú. un cuento sobre cómo fijar Sí. los límites a la transformación o cambio, ¿no? A Ujú. lo largo de la historia. Sí. ¿Qué nos puede decir sobre Ujú. el estilo o la forma de este cuento? Sí, muy buena observación porque es sobre fijar, ¿no? Sobre crear límites, ¿no? Y si enlazamos con lo que hemos dicho de un autor que cuida su obra, con las limitaciones de tiempo, ¿no? De este vídeo, llama la atención algunos aspectos alineados también con la narrativa del cuento medieval, pero que van en ese orden de crear una estructura cuidada, limitada, cerrada, incluso porque el cuento tiene esa idea de circuito, ¿no? Cerrado. En este momento, ¿no? Entonces, primero cosas que llaman la atención, por ejemplo, es el triple nivel ficcional de su estructura. Generalmente es lo que, si lo pronunciamos en francés, suena más fancy, ¿no? Como el mise en abîme, ¿no? Ujú. Esa historia dentro de esa historia, ¿no? Quizás lo visualicen mejor los estudiantes como de Chinese Boxes o de Russian Dolls, ¿no? Y tenemos primero el nivel ficcional de consulta del conde Lucanor al consejero Patronio, ¿no? Digamos, el conde Lucanor sería el destinatario ficcional dentro de la historia, eso se llama narratario, ¿no? El narratario del cuento. Luego tenemos el nivel del cuento en sí, ¿no? Sobre el joven que se casa, que lo narra Patronio. Y luego dentro de esta historia, además hay otro, y esto es lo que la hace un poco, no es la única de la colección, pero que sí la hace un poco más diferente, y es que hay otro nivel de ficción
con una especie de teatro dentro del teatro, ¿no? Una especie de obra de teatro que sería algo así como la dramatización de la doma, del taming, de la mujer, de la novia, mediante el sacrificio ritual, porque hay una parte ritual del teatro, ¿no? Del perro, el gato y el caballo, y que en verdad es como una especie de private performance para la mujer en su noche de bodas, Ujú. y a la que asistimos los lectores, algo así como espectadores, ¿no? Nos metemos en la suite nupcial, ¿no? De estos novios, como una especie de voyeurs, ¿no? De a mirar ahí. Entonces, es un cuento muy teatral. Y además de toda esta parte ficcional de niveles, tenemos también una serie de técnicas narrativas muy interesantes, en mi opinión, como la gradación, eso se ve evidente, el suspense, no sabemos qué va a pasar, ¿no? Nos crea cierto suspense, y los símbolos, que esto me llama también la atención porque hace un uso magistral de los símbolos, la sangre, por ejemplo, la espada, con una sobrecarga semántica que ahora veremos, o los animales, el caballo, como la espada, nos dice la clase social del joven y el problema que tiene, luego iremos a eso, o el gallo al final, que acaba identificándose metafóricamente con el propio padre de la novia, ¿no? Lo que lo hace más sofisticado. El gallo, que es el elemento masculino por excelencia, ¿no? El gallo en el gallinero, con todas las gallinas, al que mata es él mismo, en un ejercicio de autoemasculación simbólica. El mensaje es que el suegro no es el gallo de ese corral, de esa casa, sino que es su esposa, o sea, la madre de la novia, lo que nos hace también un vínculo con ella, ¿no? Como mujer brava, ¿no? Entonces ahí es más sofisticado de lo que parece a simple vista, ¿no? Y por último es el humor también, me llamó la atención siguiendo con esta parte final de la historia del suegro o el padre de la novia, el humor sirve de contrapunto, de distensión anticlimática de la masacre sangrienta, ¿no? Pero no solo eso, sino que además introduce lo cotidiano, ¿no? La relación hombre-mujer, lo cotidiano del matrimonio como equilibrio de una historia extraordinaria, de un suceso excepcional, que es todo esto que está ocurriendo antes. Y además también nos recuerda con ironía algo que muchos hombres, la mayoría probablemente, no son los que mandan en su casa, no son los que llevan los pantalones, ¿no? Que lo que del joven se impone, ¿no? Es casi una excepción. Y esto también da que pensar. Pero además, otra cosa, ya desde un punto de vista técnica, que está ahí al final. ¿Por qué está al final el humor? Para reforzar la moraleja, ¿no? Un buen moralista, como don Juan Manuel, pero también un profesor o cualquiera que enseñe algo, sabe que la gente recuerda mejor lo ameno, lo divertido, y por eso lo pone al final, muy cerca de la enseñanza, de la moraleja, ¿no? Es la técnica horaciana del docere and delectare, ¿no? Enseñar, sí, pero divirtiendo y agradando. Miedo, como en este caso, pero a la vez diversión, siempre de la mano, ¿no? Entonces, eso también, como elementos técnicos, yo creo que son los que yo destacaría más antes de pasar, si quieres, a los ideológicos o más a las lecturas más. Sí, sí, no, esto es fantástico. Yo diría, o sea, me hace pensar que de hecho son lo que llamas el tercer nivel ficcional. Hay dos performances. Está el performance del hijo, que exitoso, ¿no? Que realiza el fin que quiere, y está el performance del padre fracasado, ¿no? Ya, sí. Entonces la pregunta, o sea, la pregunta que nos hace el cuento, entre otras cosas, es, o sea, ¿cómo, o sea, cuáles son los performances exitosos o cuáles son las características, qué es necesario para un performance exitoso y por qué a veces son fracasados, son fracasos? Pero sí, hay que pasar a lo ideológico. Está, bueno, muchas cosas aquí. Uno, claro, el asunto de género, la relación entre los géneros y la violencia sexual, pero también lo económico, o sea, las razones por las cuales el mancebo quiere
casarse con esta mujer brava. A ver si nos puedes Sí, guiar un poco. no voy a entrar a fondo porque es una lectura, digamos, que en nuestro presente es la más inmediata. Todo el mundo tendrá cosas interesantes que decir, ¿no? En estos tiempos del Me Too, por la que solo voy a ofrecer unas coordenadas básicas sobre la lectura más inmediata, que es la de género feminista, ¿no? Voy tan solo a ofrecer una especie de breve cartografía que espero que ayude a articular la discusión de los estudiantes, ¿no? Primero, creo que la historia teatraliza una estructura de poder patriarcal que se construye sobre un dualismo que contrasta lo masculino y lo femenino, ¿no? Si vemos el hombre, el joven, es activo, busca su propio interés, tiene el derecho a buscar, is entitled, ¿no? A buscar su propio interés, además encarna lo racional, ¿no? Y esto quizás es una cosa que tú podrías también hablar de ella en tu clase, John. El control de sus afectos, ¿no? Se refleja y proyecta externamente mediante el control de sus posesiones, entre las que se incluye la mujer. La mujer, por el contrario, como cruz, ¿no? de esta representación, es una mujer pasiva y es una especie de commodity, ¿no? Es un bien patrimonial que circula, que pasa de las manos del hombre, del padre, a otro, al marido, mediante el matrimonio, que es la institucionalización que hace posible esto. Si vemos también a una cosa que me llamó la atención, que no había caído en otras lecturas, era como hay una especie de boys club, ¿no? Incluso el padre le dice, no te cases con mi hija, ¿no? Porque vas a tener todos estos problemas, ¿no? Pone, digamos, su condición de género por encima de la familia. Es muy interesante esto, ¿no? Que es algo que ayer no recordaba, ¿no? Pero además la mujer encarna lo irracional, lo afectivo. Es el objeto, el bien que para poseerlo de alguna forma hay que dominarlo, controlarlo y someterlo. Y en el fondo, al estar en el vértice, on the top, de esa gradación zoológica, ¿no? de la sangre, gore, casi diríamos, ¿no? Y además ser descrita como una fiera, se convierte implícitamente en un animal más. Hay una animalización de la mujer, ¿no? Y esto también, que está ahí en la cúspide, ¿no? de todo. Pero además, en este caso, además de este esquema dual patriarcal, la mujer aparece representada con una serie de rasgos misóginos muy sutiles, o no tan sutiles, de la tradición para darle juego dramático a la historia. La mujer es una mujer mala. Creo que la describe como un diablo, ¿no? Como, o sea, se asocia directamente a la esencia del mal, que en la Edad Media es el diablo, ¿no? The devil. Y evidentemente detrás está toda la historia de Eva, Eve, ¿no? El paraíso, la manzana y todo esto, ¿no? Que en el lector medieval está como background de esa representación. Y además se trata también de una mujer imperfecta. Dentro de la tradición misógina, a la mujer es en el sentido de imperfecto, ¿no? En el sentido etimológico, ¿no? De que le falta algo. Dentro de esta narrativa, la espada del novio vendrá a llenar, como veremos simbólicamente, ese espacio, ¿no? Que la crítica feminista Laura Mulvey, ¿no? denominó the bleeding wound, ¿no? La herida sangrienta, ya que la mujer solo puede existir castrada. Y así la espada, como digo, provee de ese elemento fálico que le falta a la mujer, simbólicamente, obviamente, sin olvidar que la espada además tiene el símbolo de la cruz, ¿no? Por donde la agarras, lo cual, si la mujer es el diablo, también da lugar a otra serie de juegos. O sea, hay una serie de juegos simbólicos conocidos, pero también con cierta sofisticación. Y luego, otra cosa sobre esta representación, digamos, de esta lectura feminista que me llama la atención es, junto al dualismo de género, el espacio de disputa, ¿no? El lugar donde ocurre esta teatralización del poder patriarcal, que es la casa, ¿no? El oikos, lo doméstico. Fíjense que to tame, en español, se dice domar,
que está relacionado etimológicamente con domus, que es casa en latín, ¿no? Y esto ya no es una coincidencia. Hay una tradición etimológica de esto, ¿no? Además, de alguna forma el espacio femenino por antonomasia, la casa, que era tradicionalmente donde tiene su espacio de más libertad, e incluso dentro del sistema patriarcal, es sujeto al control mediante la violencia. O sea, yo creo que es importante que todo esto ocurra dentro de la casa. Y por último, es una violencia doble, ¿no? El comportamiento femenino insubordinado es visto como una amenaza al dominio masculino y se somete a la mujer insumisa con la violencia. Violencia que es física, con los animales, ¿no? Con una gradación, pero también psicológica, que es todavía peor, ¿no? Que es a veces, ¿no? Que es la de la mujer, ¿no? Que es la que, por cierto, usará Shakespeare, ¿no? En su versión de la fierecilla domada, ¿no? Que junto con el hambre y la privación del sueño, ¿no? Quizás a los ingleses lo de matar animales hubiera sido todavía más escandaloso, pero no, es un chiste. Esa doble violencia se ejerce con la espada, que como hemos dicho tiene un doble sentido, ¿no? Físico como arma para matar animales, pero también simbólico, el elemento de la clase social, el caballero, y fálico, que como hemos dicho invade, penetra, ¿no? En ese espacio doméstico femenino, lo conquista y lo somete, ejerciendo una castración simbólica de la mujer. Al final dice, ¿no? Algo así como, y fue muy obediente y llevaron muy buena vida. Fue muy obediente y llevaron muy buena vida. El resultado final de esa castración simbólica es doble, ¿no? Miedo y silencio, ¿no? Y la propia mujer dirá a los que vienen a la mañana siguiente, silencio, no le despertéis, ¿no? Ese es otro elemento importante, el silencio, ¿no? El no hablar, ¿no? El privar a la mujer de ese elemento de libertad tradicional que es la lengua, ¿no? Que es otra parte, ¿no? Entonces, sí, podremos hablar, digamos, que casi parece ser que esa crisis, el cuento nos muestra de alguna forma que la crisis de la masculinidad no es algo tan moderno como pensábamos, ¿no? O como han pensado algunas feministas, ¿no? Que esas inseguridades, esas ansiedades de los varones, de los hombres, están ahí, son bastante antiguas, ¿no? Y nos llevan al origen de los tiempos, ¿no? Bueno, hay mucho más por decir, pero ya no tenemos tiempo. Bueno, muchísimas gracias. Esta ha sido una conversación muy rica, muy productiva. Muchas gracias por tu tiempo, por tu generosidad. Hay mucho más para decir. Nos haces pensar mucho sobre este cuento. A primera vista es sencillo, pero de hecho mucho más útil que se parece. No ha dado tiempo, pero yo creo que sería bueno también en la discusión, la clase, ¿no? Empezar un poco con la prehistoria de la historia, ¿no? ¿Por qué el joven un joven noble de la nobleza baja, sabemos por el caballo y la espada, tiene que abandonar su lugar, tiene que de alguna forma, no puede desarrollar su proyecto vital? Y se le dan dos opciones, uno es la inmigración, que él no toma, o el matrimonio de conveniencia, ¿no? Y ahí hay otra serie de elementos económicos y sociales que dan bastante juego y hubiéramos tenido quizás, ojalá hubiéramos tenido tiempo de explorar, pero bueno, para otra ocasión. En otra oportunidad. Muchísimas gracias. Venga, un Chao, saludo Raúl. a todos. Adiós.